¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este hermoso día. Sean todos pues bienvenidos. Hoy lunes 15 de noviembre del 2021. Ya estamos aquí en este mes a la mitad, a mediados del mes de noviembre, ¿sí? Sean todos pues hermanos bienvenidos. Vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido o que nos va a permitir estar aquí con ustedes, por todo lo que nos ha dado, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, muy buenas tardes. Una vez más te agradecemos, dándote las gracias por la vida, por la salud, por el bienestar, Señor, por nuestras familias, por el trabajo. Gracias, Señor, por todos los regalos que abundantemente nos das. Gracias. Te pedimos humildemente en esta tarde que te dignes a bendecirnos con el Espíritu Santo, que sea Él, pues, el que lleve a cabo esta obra salvadora. Ven, tu divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Y los queremos en presencia del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, muy buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este hermoso día. ¿Sí? Medio fresco ya está fresco, pero muy, muy hermoso. Bien, pues, queridos hermanos, los invitamos a que compartan este video, porque hoy hay una enseñanza, como todas, que de una u otra manera nos ayudan. Si ya lo sabemos, pues nos lo recordamos. Y si no, pues bueno, aquí estamos trabajando exactamente para eso, queridos hermanos, para ayudarles, para poner un granito de arena, ¿sí? ¿De qué vamos a tratar el día de hoy? Un tema que realmente casi no se escucha, un tema del cual casi no se habla, y yo creo que es importante que sepamos que sí existe, y no según yo, sino según las Sagradas Escrituras, según la palabra de Dios. Hoy vamos a reflexionar sobre el infierno, ¿sí? El infierno. Se habla de la gloria, se habla del cielo, se habla del purgatorio, pero realmente del infierno como que casi no queremos oírlo, no queremos hablar, ¿sí? Así que vamos a ir a las Sagradas Escrituras, pero no sin antes. Primero vamos al Catecismo de la Iglesia Católica y después vamos a rectificar lo que dice el Catecismo de la Iglesia, lo que la Iglesia enseña. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es cierto, constatándolo, confirmándolo en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 1035, ¿sí? Dice así: referente a lo que la Iglesia enseña sobre el infierno, ¿sí? Realmente hay muchas personas que tienen expresiones muy fuertes respecto al infierno, ¿sí? Muy fuertes, o muy fuertes, o ¿cómo se podría decir? Muy llamativas, ¿no? Depende qué es lo que nos inspira a decirlo, ¿sí? Por ejemplo, yo he escuchado que dicen: si así es el infierno, que me lleve el diablo. ¿Sí? Entonces vamos a ver si de veras vamos a querer que nos lleve el diablo. No, señores, no es así. A veces hablamos inconsciente realmente de las cosas. Miren, vamos a ver cómo dice allá en el numeral 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad.
Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno. El fuego eterno consiste en la, miren, el fuego eterno, la pena principal del infierno, consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. ¿Sí? El infierno es eso, separación total de la vida de Dios, ¿sí? De la vista de Dios. No volvemos o no vuelve a tener la persona que está en el infierno la presencia de Dios, ¿sí? Ese es el infierno. Eso es lo que enseña la iglesia, ¿sí? Dice en el 10:36, las afirmaciones de la Escritura, ahí está. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. ¿Sí? ¿Recuerdan que en la iglesia se habla mucho del libre albedrío? ¿Sí? La libertad absoluta. Tú elige, tú escoge para dónde quieres darle. ¿Sí? Por eso dice aquí, son un llamamiento, dice. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación de su destino eterno. O sea, queridos hermanos, que no somos animalitos, no somos un árbol que crece, se muere y ahí se pudrió. No, sino que la iglesia nos enseña que tenemos un alma, que tenemos un espíritu y que esa alma pues va a vivir con Dios o con Satanás. Todo depende de cómo nos hayamos portado, cómo hayamos vivido esta vida aquí en la tierra. ¿Sí? Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Eso es lo más, ¿cómo se dice? A ver, lo más interesante que te llama cuando se nombra el infierno o cuando la Sagrada Escritura nombra el infierno, lo hace con la intención de que podamos enfocar nuestra vida, ¿sí? Enfocar nuestra vida hacia Dios. Que sepamos que hay cielo, pero que hay infierno también. Y el infierno es para las personas que se alejan de Dios, que rechazan a Dios, que le dan la espalda a Dios, o sea, que las cosas de Dios les importa un comino, ¿sí? Miren cómo lo dice allá en la Sagrada Escritura, en Mateo 7 del 13 al 14. Mateo 7, del 13 al 14. Espero que tengan pues ustedes por ahí su Biblia, ¿sí? ¿Por qué llama a la conversión? Esta cita nos lo aclara. Dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, a la perdición, ¿sí? Y son muchos los que pasan por ese camino. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que lo encuentran. Pocos son los que encuentran ese camino. ¿Sí? Así que pues nos invita la iglesia a que hagamos uso de conciencia, de razón, y miremos lo que Dios nos está enseñando, ¿sí? A través de la iglesia.
Y la iglesia nos muestra no otra cosa, simple y sencillamente, lo que Dios dice, ¿sí? Lo que Dios nos está diciendo. Por ejemplo, vamos a ver otros ejemplos allá en Mateo 3:10. En Mateo 3:10 dice así: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Sí? Todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego, queridos hermanos. Hay un fuego. ¿Para quién? Para el árbol que no da fruto. No da fruto. Yo aquí donde vivo, ya tiene años que sembré un árbol de naranja, una planta de naranjo, mandarina, era mandarina. En sí yo no sabía ni si era mandarina o naranja, no sabía. Pero ya llevaba 3, 4 años y lo planté ya grande. Me lo traje de otro lado, me lo regalaron y lo planté. Y resulta que no daba fruto, nada. Y yo digo, no, pues ya, lo voy a arrancar, ¿sí? Lo voy a trozar porque no da. ¿Para qué está ocupando tierra ahí? Y me acordé de aquella enseñanza que da nuestro Señor Jesús también, donde dice que la higuera, Él fue a buscar frutos y no había. Y que Él le dice, no, voy a cortarla. No, Señor, espérate tantito, le dice el jardinero. No, déjame, le voy a aflojar la tierra, le voy a poner fertilizante y a ver si da. Si no da, la cortas. Bueno, sí. Eso hice con ese árbol. Y sí dio fruto, ya como a los 6 años, 7 años, pero sí dio fruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace con un árbol que no da fruto? Se corta y se echa al fuego, se tira, se le quita la vida. Eso es lo que sucede con las personas que no damos fruto, que no queremos dar fruto. ¿Sí? No damos fruto bueno, porque hay fruto malo, claro que sí, ese sí es apetitoso a la vista, al tacto, ¿sí? Pero el fruto bueno no queremos darlo, ¿sí? Y en realidad es porque no queremos dar ese buen fruto. ¿Por qué? Porque nos es más atractiva el árbol del fruto malo, es más atractivo ese fruto que el fruto bueno, ¿sí? Entonces el Señor pues nos está poniendo aquí en la balanza, nos está enseñando que a dónde va a dar el árbol que no da fruto. O sea, cuáles son nuestras obras, qué estamos haciendo nosotros. Nos estamos preocupando por las cosas de Dios, buscamos las cosas de arriba, del cielo, las que no se terminan, o estamos en contra de ello. ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Cuáles son nuestras actitudes referente a las cosas de Dios, queridos hermanos? ¿Sí? Miren, adelantito en Mateo 7:19, también nos da un ejemplo. Y vamos a ir para allá y espero que los que me estén viendo agarren su Biblia y vayamos leyendo juntos, ¿sí? Vayamos leyendo juntos para que nos demos cuenta pues que sí es verdad, que sí está en la palabra de Dios. Mismo el Señor Jesús nos lo está diciendo, ¿sí? Así que los invito a que agarren su Biblia ahí en Mateo 7:19. Mateo 7:19 dice así: todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. ¿Sí? Se echa al fuego. Los voy a llevar, no se me desesperen, los voy a llevar donde hay un hombre en el infierno. En el infierno. ¿Sí? Así que solamente que voy agarrando ejemplos ahorita, bíblicos, y no, para que vayamos caminando hacia allá. Juan 15:6. Juan 15:6. Dice: al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Queridos hermanos,
¿qué necesitamos nosotros para dar fruto? ¿Qué necesitamos? Permanecer en Cristo. Permanecer unidos a Jesús, a nuestro Señor, al que es la vida por excelencia, ¿sí? Al que es la vida. Tenemos que permanecer ahí. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, dice, como a los sarmientos, que los amontonan, se echan al fuego y se queman, ¿sí? Y se queman. Vamos a ir allá a Mateo 7, vamos a regresar a Mateo 7:13. Esa es la que ya leímos, la de la puerta ancha y la puerta angosta, ya la leímos. Ahora los voy a llevar a donde está un hombre en el infierno, ¿sí? San Lucas 16. San Lucas 16 del 19 en adelante. San Lucas capítulo 16 del 19 en adelante. Dice así: había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, ¿qué? Estando en el infierno, en medio de los tormentos, queridos hermanos, existe el infierno. Lo dice la palabra de Dios. Nosotros muchas veces regularmente, creemos lo que dice una historia, lo que dice un libro, lo que cuenta una historia, X historia en un libro, en una novela, en una película. Lo creemos. Y eso que no es palabra de Dios. Esto que la iglesia ha cuidado, ha mantenido, ¿sí? Que es palabra de Dios, que es de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, no le queremos poner atención y muchas veces ni creemos. Eso es nomás figuraciones. Eso es figuraciones, ¿sí? Eso no es real, eso no es real. Claro que es real, ¿sí? Por eso al principio el catecismo de la iglesia nos estaba diciendo por qué se menciona el infierno en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la intención? De corregir nuestra vida, de que nos está llamando a la conversión. Esa es la intención. Que no nos llevemos un chasco, una sorpresa cuando estemos en el otro lado, cuando dejemos este mundo, ¿sí? Estando en el infierno, en medio de los tormentos, ya ven lo que yo les decía al comienzo. Yo he escuchado personas que dicen, si así es el infierno, que me lleve el diablo. ¿Dónde va a estar el diablo? En el infierno. Ahorita lo vamos a ver también, ¿sí? Pero en el infierno no hay fiesta, no hay pachanga, no hay alcohol, no hay mujeres, no hay bebida, no hay sexo, no hay... No, Señor, ¿sabes lo que hay? Lo que hay ahí son tormentos. Eso es lo que hay, tormentos. Continúa diciendo, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. ¿Sí? ¿Es fuego o no es fuego? Porque me atormentan estas llamas, dice. Abraham le respondió, Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro
recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este tormento. ¿A este qué? A este tormento. No dice a esta felicidad, no. Para que no vengan a parar a este tormento. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. No se convencerán. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús, ¿sí? Nuestro Señor. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Sorpresa. Sorpresa. Resucitó uno de entre los muertos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no le creemos. No le creemos. Eso es verdad. El Señor Jesús no quedó ahí. No quedó ahí. El Señor Jesús lo sepultaron y al tercer día resucitó. ¿Sí? Al tercer día resucitó el Señor. Así que Él lo estaba diciendo. Él nos da la enseñanza y no le creemos. Esta enseñanza del Lázaro y el rico, del rico y Lázaro, queridos hermanos, es hermosa. Miren, a mí me gusta estudiar los comentarios que trae la Biblia latinoamericana, porque te ayudan a entender un poco mejor. Bueno, a mí me ayuda mucho a entender, ¿sí? ¿De qué se trata esta enseñanza? Dice ahí en el comentario: la parábola es fácil de interpretar. La ley fatal del dinero lleva al rico a vivir aparte, ¿sí? Aparte. Así de sencillo. El rico no quiere vivir en medio de los pobres. Miremoslo aquí en Estados Unidos. Las personas que tienen más el modo prefieren irse a las plantaciones privadas donde tengan seguridad, un security que les cuide sus sueños, que les vele el sueño, que nadie les va a perjudicar, que sí, quieren sentir ellos la seguridad, buscan la seguridad. ¿En quién? En el dinero, ¿sí? Alojamiento, movilización, diversiones, atención médica. El muro que construyó el rico en la vida presente será después de su muerte. El muro que construyó el rico en la vida presente será después de su muerte. Un abismo que nadie podrá salvar. El que haya aceptado esta separación se encontrará al otro lado para siempre. Se olvidan, tenía al pobre a quien ayudar. Ahí estaba. No lo quisieron. No lo quisieron. No lo quiso ayudar. Lo tenía ahí para que de su riqueza él pudiera. No hemos escuchado otra cita donde dice el Señor
Gánense con este dinero, ¿sí? Con el dinero mal, o sea que no es una gran bendición el dinero porque corrompe los corazones, dice el Señor. Gánense con el dinero amigos en el cielo. ¿Nos lo dice el Señor? ¿Sí? Sin embargo, no se hace de esa manera. Algunos desearían saber cuál fue el pecado del rico para que fuera condenado al infierno. No lo dice el Evangelio. Le basta con haber demostrado su ceguera. Siendo un gran consumidor, un abismo lo separaba de su prójimo. ¿Sí? Siendo él un gran consumidor que tenía las mejores comidas, tenía el mejor vestido, tenía la mejor casa, tenía todos los mejores, entre comillas, los mejores amigos, más distinguidos, más presentables, adinerados, eso sí lo tenía. ¿Sí? Pero al pobre no lo regresaba ni a ver. ¿Cómo estamos nosotros, queridos hermanos? ¿Cómo estamos nosotros? De repente pueden decir, oye, pero es que yo soy pobre. Yo soy pobre. Pero déjame decirte que siempre habrá otro pobre más pobre que tú y que yo. ¿Qué hacemos? O nos pasa lo del rico. Vemos por encima y nos hacemos los desentendidos con los más pobres. ¿Ayudamos en algo? Ojo, no sea que vayamos a ir a acompañar al rico que estaba allá en el infierno, ¿sí? Hoy en día, Lázaro se ha vuelto legión y está a nuestras puertas. Se llama tercer o cuarto mundo. Centenas de millones de Lázaros que no son usuarios del turismo ni de internet se hunden en la marginalidad hasta morir de miseria o por la violencia nacida de una vida deshumanizada. ¿Cuánta gente pobre se está muriendo por la violencia, por una vida deshumanizada? Ya se ve que ya no son humanos los que viven ahí, son animales. Se comportan peor que animales. Hoy por hoy como estamos. La ambición nos ha corcomido el corazón y lo ha podrido. La ambición, ¿sí? El poder, el tener y el placer son los tres pilares que nos llevan a la perdición. El poder, el tener y el placer. ¿Sí? Son las tres bases que nos llevan a la perdición. ¿Qué está sucediendo ahorita en México? Bueno, ha estado muy duro los últimos años. Ahorita en Michoacán, durísimo. ¿Cuánta gente queriendo trabajar honrada, teniendo sus huertas de aguacate? No los deja el crimen organizado, ¿sí? La gente pobre, la gente necesitada quiere trabajar honradamente, no los dejan, ¿sí? Así que, ¿qué estamos haciendo, queridos hermanos? Mientras tanto, el rico no tiene tiempo para mirar su propia deshumanización. Solo Dios falta en ese mundo tan alegre que le oculta su muerte inevitable y la desintegración de la sociedad. A ver, ¿acaso con esta situación de violencia no se desintegra la comunidad, la sociedad? Se desintegra. No está integrada, ¿sí? Como debe de estar, no lo está. ¿Por qué no se fijó ¿por qué no se fijó en Moisés y los profetas? ¿Por qué no se fijó ese rico en Moisés y los profetas? O sea, en las palabras de la Biblia. Hoy por hoy, queridos hermanos,
¿Por qué no ponemos atención a la palabra de Dios? ¿Sí? En aquel tiempo, sí, Moisés era la sombra de Cristo. Moisés era el que estaba liderando, llevando, guiando al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. A hoy Cristo nos está guiando, nos está llevando hacia la tierra prometida, que para nosotros es el cielo. ¿Por qué no ponemos atención, queridos hermanos, en la palabra de Dios? ¿Por qué no ponemos atención en las personas que nos hablan de Dios? ¿Por qué no ponemos atención en ir a misa, a estar con Dios? ¿Por qué no ponemos atención en arreglar nuestra vida espiritual si estoy viviendo mal? Un día me voy a morir, un día se van a morir. ¿A dónde van a ir a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Al infierno? ¿Y todo por qué? Porque no quisimos ver lo que decía la palabra de Dios. No quisimos estudiar. Nos importó un comino, no nos importó. Pensamos que siempre íbamos a estar jóvenes, pensamos que siempre íbamos a tener dinero, pensamos que siempre íbamos a tener salud, pensamos que siempre íbamos a estar en la comodidad, cuando la realidad no es así, queridos hermanos. ¿Sí? Dice aquí que hasta los perros, o sea, animales despreciables, es un signo de la humillación del pobre. Hasta los perros le venían a lamber las heridas, ¿sí? Imagínense, los perros venían a lamberle las heridas. ¿Mm? ¿Hasta dónde estaba ese pobre? Que el rico, que el que tenía, no lo regresaba ni a ver. ¿Sí? En el regazo de Abraham era una figura tradicional para indicar la situación de los justos en la espera de la resurrección. Esa es nuestra esperanza, de ir un día al cielo, de estar con Dios, ¿sí? De estar con Dios. Ahora bien, vamos a ver allá en la primera carta de San Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice así. A ver, hermanos, ¿ustedes qué opinan? ¿Podrá Satanás, el diablo, el demonio, podrá tener hijos? ¿Ustedes qué opinan? Dice allá en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 10 en adelante. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. En la torre. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. Vamos a ver en qué se reconoce. Aquí nos lo dice. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios. Y aunque diga que es bautizado, católico, apostólico y romano, si no sigue el camino de Dios, el camino de rectitud, I'm sorry, no lo digo yo, ahí está en la palabra de Dios. El que no, en esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios. Y tampoco el que no ama a su hermano. Y tampoco es hijo de Dios el que no ama a su hermano. Y cuando la palabra de Dios habla hermanos, no se refiere exactamente a hermanos de sangre, no, sino a tu prójimo. A lo mejor puedes decir, bueno, yo amo a todos mis hermanos, ajá, y al vecino, a la vecina, a los familiares de tu esposo, a los familiares de tu esposa, a tu suegra, a tu suegro. ¿Cómo estamos? Estamos siguiendo a misa cuando nos dicen,
La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. ¿Qué quiere decir un saludo de paz? Quiere decir que hay paz en mi corazón. Por eso le voy a desear la paz a mi prójimo, a mi hermano, a la persona que tengo a un lado. ¿Sí? Dice en el 11, debemos amarnos unos a otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. Desde el principio ese ha sido el mensaje. Amarnos los unos a los otros. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, dice, ¿sí? A la persona que haga el bien, no se extrañe. No se extrañe que ustedes por hacer el bien, miren, sencillo, por hacer el bien, voy a perdonar a mi esposo, a mi esposa que me fue infiel. La voy a perdonar, lo voy a perdonar y vamos a continuar adelante, vamos a luchar en esta vida. ¿Sabes qué? No te van a ver bien tus amistades, verás. ¿Qué van a decir? Ay, pero como eres de tonto, como eres de tonta, después de que se fue con la otra, se fue con el otro, ya, ahora tú ya la estás aceptando una vez más ahí en tu casa. No, hombre, eso lo hace un tonto, ¿sí? ¿Sí? No se extrañen, hermanos, dice, si el mundo los odia. La persona que hace el bien, que obra el bien, no le cae bien a toda la gente. Y muchas veces a las propias amistades hipócritas, ¿va? A veces falsas. Recuerden que la palabra hipócrita significa falso, dos caras. Pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. Fíjense, el que no ama a su hermano, a su prójimo, está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene vida eterna. Ningún asesino tiene vida eterna. Queridos hermanos, esto es en serio. Esto es en serio, ¿sí? Vamos a ver, vamos a seguir allá en Mateo 25:33. Miren, Mateo 25:33. Aquí está. Vamos a ver. ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo vamos a querer por no haber amado, ¿sí? Por no haber amado al prójimo, por no haber ayudado? Miren lo que va a suceder ese día. Desde el 31 se los voy a leer. A ver. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, nuestro Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. O sea, las ovejas, está poniendo un ejemplo. Las ovejas son las que siguieron a su pastor. Los chivos son los cabritos, los que se fueron por otro lado. ¿Sí? Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Qué hermoso sería que ahí en esas ovejas estemos ustedes y yo. Qué bueno. Pero a ver, ¿estamos escuchando a Dios? ¿Me intereso por las cosas de Dios?
amo a mi semejante, a mi prójimo, a mi hermano. Entonces, miren, aquí da un ejemplo clarísimo nuestro Señor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el actuar según Dios? ¿Qué es un camino de rectitud? Dice, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Pero entonces a lo mejor nosotros nos vamos a extrañar y vamos a decir, a ver, Señor, ¿sí? Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? ¿Cuándo, Señor? Nunca te miré, nunca. ¿Cuándo fue eso? El rey responderá, en verdad les digo, que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Me lo hicieron a mí. Cuando lo hacemos a alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese alguien es hermano de Cristo, es hermano del Rey. Dirá después a los que está a su izquierda, ay hermanos, esto está duro, difícil, escuchen. Dirá después a los que estén a su izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. El infierno no ha sido preparado, queridos hermanos, para el ser humano, para los hijos de Dios. No ha sido preparado para ellos, para nosotros no ha sido preparado. Fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero nosotros, en nuestro libre albedrío, en nuestra libertad absoluta, le dimos la espalda a Dios, nos importó un comino y pasamos a ser servidores de Satanás, no de Dios. Y por eso es que lo vamos a ir a acompañar o estamos en esa cuerda floja de que si no hacemos una conversión en nuestra vida, podemos ir a ese lugar de tormento, ¿sí? Y bueno, vamos a ir a otra cita bíblica donde nos muestra el infierno. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. ¿Sí? Miren. ¿Para quién va? A ver, los voy a leer. A ver, ¿desde dónde? Desde el 7. Esa será. A ver, para los que estemos trabajando para las cosas de Dios, para los que tengamos amor para nuestro prójimo, para nuestro hermano, para los que estemos caminando en un camino según Dios de rectitud. Apocalipsis 21:7. Esa será la herencia del Salvador. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré su Dios para él y él será hijo para mí. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí, dice el Señor. Esa va a ser nuestra recompensa, nuestra herencia. Pero, dice, para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos,
Su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre. ¿Sí? Hay un fuego, hay un lago que arde con fuego de azufre. Y ese es el detalle, queridos hermanos. Muchos van a dar a ese lugar por no escuchar, por no preocuparse un momento, por no ponerle atención a las cosas de Dios. Es que hay tantas distracciones en la vida, queridos hermanos, a hoy por hoy aquí en el mundo, hay tantas distracciones que no sabemos de todo, menos de las cosas de Dios. Y nos llama la atención todo, pero menos las cosas de Dios. Nos parecen aburridas. Yo felicito a las personas, de verdad. Han escogido lo mejor y les doy muchas gracias a todos los que están mirándome, ¿sí? Escuchando. No están escuchando mi pensamiento, están escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Han tenido el mejor regalo de su vida al estar ahí en estos 45 minutos. Ya estamos por terminar, pero yo les invito a que agarren su Biblia y la vamos leyendo juntos para que ustedes lo comprueben con sus propios ojos. Ahora bien, allá en Apocalipsis 20, del 13 en adelante, queridos hermanos, miren a dónde va a ir a dar toda la persona que no se haya inscrito en el libro de la vida. Toda la persona, ¿y cómo es el libro de la vida? Bueno, pues Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que no se halle en Cristo, vamos a ver para dónde va a ir a dar. Miren, el mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Según sus obras vamos a ser juzgados. ¿Cómo obré? ¿Obré según Dios o obré según Satanás? Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al fuego, al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, dice. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Queridos hermanos, esta es una realidad, no es una mentira, ¿sí? Así que vayamos pues poniendo atención en nuestra vida, cómo estamos viviendo. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Hay esperanzas de arreglar lo que está mal. La invitación es esa, a una conversión. Hay que convertirnos. Hay que convertirnos. ¿Y en qué me voy a convertir? Me dirán. Bueno, sencillo. Si yo no voy a misa, voy a empezar a ir a misa. Si tengo todos mis sacramentos y no me he confesado para recibir a Cristo, que es la vida, ¿sí? Dice allá en San Juan 6:56. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así que, ¿quieren permanecer en Cristo? Hay que comer de su cuerpo y de su sangre. ¿Sí? Hay que comer. Así que, hermanos, la invitación simple y sencillamente es de todo corazón a que revisemos nuestras vidas y los invitamos, pues, el Señor Dios los está invitando a una conversión. ¿Sí? Esperemos, queridos hermanos, que esto les ayude. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el miércoles si Dios nos sigue prestando vida y salud. ¿Sí? Que Dios les bendiga y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí presentes, a Blanca Azucena Catalán Flores,
Muy bien tema, tío. Muy buen tema, tío. Dice, bueno, gracias. Hay que ponerle atención a la vida, a lo que estamos viviendo. Ya basta de estarle sirviendo más a Satanás que a Dios. ¿Sí? Satanás es pura mentira. Satanás es el padre de toda mentira. Así que por lo tanto, ninguna mentira, por chiquita que sea, viene de Dios. No, Señor. Hermanos, les pido humildemente que esta noche eleven a Dios una plegaria por mí, por este programa, para que siga llegando pues a más personas. Y principalmente que los que lo escuchen, agarren el mensaje y empiecen a esforzarse a caminar hacia nuestro Señor. ¿Sí? Vamos a poner en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, sus necesidades y las mías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Por ahí llegó Gustavo Pérez. Dice, gracias, hermano, por abrirnos los ojos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Dios lo bendiga a usted y a su familia. Gracias, Gustavo. Igualmente, hermano, que Dios le siga dando también a ustedes humildad de corazón, sencillez para dejarse guiar por el Espíritu Santo. Sí, que el amor hacia Dios crezca cada día más y más en nuestros corazones. Blanca Azucena, que Dios los bendiga. Igualmente, hasta pronto. Nos vemos el miércoles si Dios nos presta vida. Hasta luego.